Hablo muy rápido. I speak very fast. Voy a hacer lo posible So para I'll hablar try to más do the lento. best to speak slowly. Bueno, Okay? ¿por dónde empiezo? Estoy pensando en lo que estás diciendo. Bueno, antes que nada me gustaría saber por dónde, para I would arrancar, like to know. quienes no tienen ni idea de por qué estoy acá, quién soy Doesn't yo. have the slightest idea why they're here. Está. Bueno, Okay? y quienes tienen totalmente idea de qué hago I'm y por qué totally estoy acá. convinced that something brought you here. Bueno, Okay? para aquellos que no me conocen, For those of you who do not know anything about me, soy Matías de Stefano, my de name is Venado Tuerto, Matías Argentina. Estefano from Argentina. Y soy, bueno, desde muy niño, desde los 3 my early años, childhood, que es 3 cuando más years me old, acuerdo, that's what I remember. he empezado a recordar, I he started tenido to contacto begin con otros to seres remember en having otros- contact with other en beings otras dimensiones, in other dimensions. que eran como amigos, They were like colaboradores, friends. ¿sí? Que me enseñaban cómo People who entender a la humanidad, were cómo entender a mis amigos. how to understand my friends and humanity. Okay, excuse me. I don't think it's working out. Okay. Venga para acá. Sí, nosotros creíamos que esto no iba a tener interpretación, que iba a ser solo en español. Pero ahí hay un montón de... Porque después se va a dar, otra charla en inglés. Mira, si no pones Claro, que la idea era que vayan a tu charla en inglés. Eso era solo para los latinos, por eso. Pero no puedo hacerlo, no tengo problemas si vos querés, pero tenemos que hacer, vos hablas un poquito y yo hablo un poquito, porque si no, Que lo haga simultáneo. ¿Dónde están los que hablan inglés? ¿Este grupo acá? Bueno, ¿ahora? Bueno, haré lo posible por no hablar tan rápido. Entonces, desde pequeño que tuve el contacto con estas entidades, con estos seres que me ayudaban a mí a entender a la humanidad, lo que había a mi alrededor, empecé a poder recordar todo lo que había vivido antes de nacer, todo lo que había hecho entre las vidas y en mis vidas pasadas, ¿no? Todo el mundo conoce el concepto de vidas pasadas, seguro, pero a mí también tenía el recuerdo de lo que pasaba entre esas vidas y lo que había hecho antes de que empezara a nacer y lo que había hecho antes de que incluso existiera la Tierra o esta galaxia. Cada vez se fue incrementando más el recuerdo. Al principio era como algo para niños, porque era como un recuerdo de cosas que me habían pasado bonitas o cosas así, porque las entidades pretendían que no me dañara la personalidad. Entonces simplemente recordaba cosas que me gustaban. Los veía a las entidades como si fueran hadas o duendes, para que sea más infantil todo. Pero después, cuando cumplí los 11, 12 años, empecé a tener recuerdos más fuertes de diferentes dimensiones, de diferentes realidades, otros planetas, que me fueron mostrando también vidas en las que yo vivía situaciones bastante fuertes que tenían que ver con el proceso evolutivo de la humanidad. Desde los 11 hasta los 17 años estuve viviendo con jaquecas diarias, dolores de cabeza constante, que cada vez que me dolía la cabeza recordaba más cosas y más cosas de lo que había hecho en otras realidades y que no entendía muy bien para qué era. Hasta ese momento estaba como solo en ese momento. Cuando tenía 12 años, una persona de mi ciudad de Venado Tuerto me ayudó a entender lo que me estaba pasando, porque obviamente la única que sabía todo esto era mi madre, porque era con la única que hablaba. Entonces mi madre me apoyó en lo que yo estaba pasando, en lo que yo estaba sintiendo, y buscamos ayuda psicológica, como normalmente muchos niños o muchos adultos también, ¿no? Están
necesitando ese apoyo porque no saben qué sienten, qué es lo que le está pasando en sus cabezas. Entonces empezamos a buscar esa ayuda, esa colaboración. Obviamente me quisieron encerrar en un psiquiátrico al principio, ¿no? Es más, estuve en uno cuando era más grande, fue divertida la situación. Ese es otro tema. Pero bueno, la cuestión es que me quisieron meter en un tratamiento psiquiátrico, medicado, hasta que una psicóloga, que era del grupo de Gnosis, no sé si conocen lo que son los gnósticos, es un grupo que trabaja con información, me presentó a un profesor de universidad que fue el primero que me dijo: no estás loco, eres un niño índigo. Y desde ese momento, aunque hoy tengo 26 años, me sigue diciendo niño índigo, ¿no? El otro día en la radio me dijeron: y tendrás 80 años y te seguirán diciendo el niño índigo. O sea, es un karma de esta vida, pero bueno, está todo bien. Entonces, lo que sucedió después es que empecé a hablar con esta gente que me empezó a hacer preguntas sobre lo que yo recordaba, que para mí eran simplemente cuentos o cosas que había vivido en la vida pasada y para mí eran totalmente natural y normal. Empezaron a preguntarme cosas y cada cosa que yo les explicaba les ayudaba a ellos a comprender todo lo que habían estudiado en su vida. Una historia mía les ayudaba a comprender libros y libros o talleres a los que habían ido. Para mí era normal, pero para ellos le estaba dando las respuestas. Me preguntaban de dónde, entonces de dónde había sacado esas respuestas. Entonces, a partir de ese momento, pude empezar a transmitir y aprender también, a aprender conceptos con los que hoy puedo hablar. Como por ejemplo, yo vengo de los registros akáshicos universales. Los registros akáshicos universales, así es como lo llaman aquí en la Tierra, los akashas. Los akashas es registros de luz, donde está toda la información. Y yo lo conocía como Famfjorgar. Entonces, cuando yo le explicaba dónde vivía, ellos me decían, eso se llama registros akáshicos. Cuando le explicaba sobre una civilización antigua donde había vivido, me decían, eso se llama Atlántida. Entonces pude empezar a poner todos los conceptos y todas las palabras que hoy en día puedo explicar a todos ustedes. Me ayudaron mucho hasta que a mis 17 años empecé a encontrar chicos como yo que también recordaban que habían vivido las mismas situaciones en otras galaxias, en otras dimensiones. Y cuando empezamos a encontrarnos entre todos, lo que me decían siempre es: sí, nosotros también recordamos, pero como no nos cae bien la gente, te elegimos como portavoz, ¿no? Entonces yo tenía que ser el mensajero. La cuestión es que a mí tampoco me cae bien la gente. Para ser sincero, yo hasta hace muy poco tiempo lo veía como una bacteria, ¿no? Entonces, ahora lo puedo hablar tranquilamente, ¿sí? No importa que me tiren con algo. Pero desde otro concepto del universo se veía el humano como una bacteria interesante, ¿sí? Y entonces lo veía así, era como que estaba sentado y de repente cuando empecé a sentir lo que sentían las otras personas, cada vez que alguien quería abrazarme o algo era como: no, vas a romper mis chakras, ¿sí? Entonces fue muy difícil porque me habían elegido como portavoz, pero me daba miedo comunicarme con los humanos. Cuando tenía 13 años me empezaron a decir esos mismos seres que me apoyaban desde niño, que en el 2012 culminaba una tarea que yo había comenzado hace 10.000 años y que en ese año tenía que hablarle a un montón de gente, porque a partir de ese año tenía que hablarle a mucha gente en el mundo sobre lo que yo recordaba. A los 13 años yo tartamudeaba, tenía 2 amigos, no quería saber nada con nadie, era más autista que otra cosa. Entonces en la cocina mi mamá le decía: ¿cómo voy a hablarle a toda esa gente si ni siquiera sé hablar en clase, en la escuela? Entonces mi mamá siempre con paciencia me decía: ya se verá, anda haciendo y ya veremos. Entonces decidí en un momento, dije, como la humanidad es incomprensible, voy a estudiar veterinaria, porque
Los animales sí saben lo que hacen. Más fácil. Saben qué tienen que hacer, no se pierden, vienen y lo hacen. Entonces dije, bueno, por lo menos intentaré colaborar con ellos, que más o menos saben lo que hacen. Pero después me fui dando cuenta, una vez hice así y me di cuenta que era humano. Y ahí la cagué. Como que ahí me di cuenta, bueno, entonces yo también tengo el problema. Entonces me di cuenta, bueno, ahora volví a ser humano, entonces voy a estudiar pedagogía para poder enseñar a aprender, ¿sí? A las personas. Pero yo sabía que tenía que enseñarle a las personas a aprender sobre la existencia, no sobre matemáticas y eso. Pero bueno, fui a la universidad en Argentina, en Río Cuarto, a la universidad para estudiar psicopedagogía, pedagogía. Pero cuando estaba en ese momento, ya era 2011, no, perdón, 2008, 2009, y en ese momento hubo un día en que estaba en la universidad haciendo lo mejor que podía, era la primera vez que hablaba en público, y de repente aparece una entidad, un guía mío, que no son superiores, sino son compañeros, ¿sí? Y aparece un compañero y me dice, ya está, te tienes que ir de aquí. Y yo digo, pero si hace 2 años nada más que estoy acá, necesito 5 para tener el título y poder trabajar de lo que tengo que hacer. Eso no sirve. Ya está, ya aprendiste lo que tenías que aprender, tenías que relacionarte con las personas, lo estás haciendo, te está saliendo bien, listo, ya está. A otra cosa. Y yo digo, ¿a qué otra cosa? No. Dije, si ustedes me pusieron en esto, yo lo termino. ¿Sí? Porque normalmente, a ver, los seres que uno llama espiritual, a nivel espiritual, son compañeros que decidieron quedarse, pero no son superiores, ¿sí? Entonces somos compañeros. Y como con cualquier compañero podemos discutir. ¿Sí? Entonces los invito también a discutir. No a discutir tanto, porque siempre también entiendo la razón. Pero por lo menos a reafirmarse, ¿sí? en lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ese fue el divertido momento que pasé en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque mi guía me dijo, bueno, si no vas a salir por las buenas, saldrás por las malas, ¿no? Y yo dije, bueno, atrévanse. Entonces, en medio de la clase de sociología, me conectan. Y me conectan de tal forma que termino tirado en el suelo, hablando en Atlante, dibujando pirámides y escritura antigua. Y ahí, de la psicóloga pasé al médico, del médico a la psiquiatra y del psiquiatra al psiquiátrico, ¿no? En el psiquiátrico, bueno, fue una situación de aprendizaje interno en la que me dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estuve un día nada más. Sí, porque después el psiquiatra le interesó todo lo que le contaba, entonces... Claro. Entonces, no duré mucho. Pero en ese día que pasé me di cuenta de que tenía que cambiar la situación. Y a partir de la semana siguiente empezaron a haber un montón me senté en mi casa y dije, ustedes me pusieron en esta, ustedes me sacan de esta. Entonces al otro día empezó a haber contacto con otras personas que me dijeron que les gustaría que vaya a hablar de una cosa, hablar de otra. Y de repente con mis amigos empecé a contar lo que me acordaba. Y alguien me invita a compartir un taller, una charla con ella, hablando sobre educación, pero desde lo que yo recordaba. Entonces la gente se interesó por eso. Y un amigo me dijo, grabamos un video. Grabamos un video y alguien lo subió a YouTube. Y de repente lo vio un montón de gente alrededor del mundo. De repente apareció traducido en vietnamita, en turco. No sabíamos quién lo hacía, ¿no? Y de repente empezamos a hacer más cosas. Y me invitaron a otro país, a hacer talleres. Y de repente acá estoy. Sin quererlo, después del 2012. En el 2012 empecé a hablarle a toda esa gente, como me habían dicho cuando tenía 13 años. Con lo cual me asusta lo que viene en el 2015, en el 2016 y en el 2030. Pero bueno, 24, perdón. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todo lo que me fue pasando en mi vida en sí, me fue indicando de que lo que tenía que hacer era colaborar con las personas en que todos recordemos por qué estábamos aquí, qué es lo que hemos venido a hacer.
Y esta clave estaba en alguna de las vidas que yo recordaba. Hay una vida en especial que para mí fue muy importante, que fue hace 8000 años antes de Cristo. Fue después de la Atlántida y antes de Egipto, en el río Nilo, un país que se llamaba Gairiti. En ese país, fundado por Isis y Osiris, conocidos así por hoy, ese inicio de ese país representaba tratar de solucionar todo aquello que en Atlántida no se pudo hacer o no se concretó, pero sabiendo muy bien de que faltaba muy poco tiempo para que la humanidad se desconecte y entremos en un periodo de oscuridad. Esa oscuridad era necesaria, pero necesitábamos herramientas para mantenernos anclados en la tierra, porque el propósito era traer el cielo a la tierra. Entonces, en esa antigüedad se hablaba de un plan que se llamaba el Atartunti. El Atartunti, Du Atartunti Kidur Nosatarti, es la lengua de aquel momento, significaba traer el cielo a la tierra para elevar su luz al cielo. ¿Sí? Entonces, ese concepto representaba que todos nosotros venimos de la divinidad, y la divinidad no está arriba, pero es más fácil verlo como está arriba. Entonces, todos venimos de una divinidad, que es la esencia, y esa esencia empieza a reconocerse a sí misma. Y cuando se quiere reconocer a sí misma, empieza a doblegarse, a partirse en fragmentos, para poder ver las diferentes partes de sí, reconocerse en sus propios reflejos. Y a partir de eso, genera la primera esencia del universo, que da origen a la segunda, que da origen a la tercera. Y esa tercera forma algo muy sagrado, que nosotros conocemos como Sagrada Trinidad, ¿sí? Y eso muy sagrado nos permite a nosotros construir los vehículos por los cuales vamos a experimentar. A partir de ahí surgen los cuerpos, los mundos, los soles. Al revés, los soles, los mundos, los cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos qué intención tenía el Atartunti? El Atartunti tenía la intención de recordar qué era lo que habíamos hecho en el origen del universo para poder plasmarlo en la Tierra otra vez. Y lo hacían a través de cosas muy básicas, que eran la música, la filosofía y la arquitectura, ¿sí? Esos tres patrones eran los que permitían el anclaje del cielo en la Tierra. Para hacerlo tenían que construir las máquinas de sonido, luz y forma, pirámides, templos, monolitos, que tenían como objetivo canalizar esa luz y traerla a la Tierra, para que la Tierra se transforme. Entonces, en esa antigüedad se hizo todo lo posible por intentar traer ese cielo a la Tierra, pero no habíamos terminado de experimentar todo. Nos faltaban muchas cosas por experimentar como humanos. La Tierra tiene millones y millones de años, pero el humano tiene muy poco tiempo en la Tierra. Entonces no experimentó todo lo que la Tierra tenía para darle. Y como decía hoy en el panel, lo que sucede con nosotros es que somos seres universales y únicos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tenemos que, para entender el Atartunti, olvidarnos del concepto de luz y oscuridad. El concepto de luz y oscuridad es algo que nos sirve para entender dónde ubicarnos, ¿sí? Pero no somos seres de luz. Ser seres de luz es una parte de la realidad. Ser un ser de oscuridad es otra parte de la realidad, ¿sí? Lo que somos es ser neutral, esencia. Entonces somos seres neutrales, esencias, que amamos incondicionalmente todo lo que hemos creado. Entonces, para hacer esto, para traer el cielo a la tierra, teníamos que traer la luz, pero incorporándola en la oscuridad. Porque la materia, todo lo que hay acá, es luz densa, ¿sí? Por lo tanto, traer el cielo a la tierra representa reconocer esa luz plasmada en la densidad. Pero solo podemos trascender la experiencia si logramos hacer que esa densidad se vuelva otra vez luz. Pero la luz no es el final de este plan, sino la trascendencia de la dualidad. Por eso no vamos hacia la luz, vamos hacia la unificación del todo, ¿sí? Es un paso más para allá.
Y ahora estamos capacitados para saber esto porque el Atertunti intentaba mostrarnos esta realidad, pero no habíamos practicado la dualidad en su máximo nivel. Y la dualidad en su máximo nivel es lo que hemos vivido en los últimos 10.000 años. ¿Sí? Hemos dividido los países, las guerras, todos los conflictos que tenemos, nos han llevado a la máxima dualidad. Pero en el universo, los espíritus, como cuando yo estaba afuera, ahora estoy adentro, pero cuando estaba afuera, veíamos todo como algo normal. La guerra, la enfermedad, es como, interesante, está pasando esto, perfecto. ¿En otro qué está pasando? ¿En otro planeta? ¿Sí? Era como algo totalmente lógico y normal, porque en cada planeta hay una experiencia diferente. Y esa experiencia diferente corresponde a la elección de cada ser que eligen hacer en esos planetas. ¿Sí? Si ustedes están acá, es porque han decidido experimentar la máxima dualidad. Porque solo a través de la máxima dualidad pueden comprender que en realidad todo es uno. ¿Sí? Entonces, el Atertunti en su momento trató de mantener esa luz en la Tierra y esa filosofía para que nunca no olvidemos lo que realmente estamos haciendo en la Tierra, que es unificar lo que nosotros mismos separamos para entendernos a nosotros mismos. Y este plan entonces, que se fue dando a lo largo de miles de años, desde varias civilizaciones, culminó en un momento y lo siguieron algunos grupos muy pequeños. Pero esos grupos pequeños, como eran los únicos que tenían esa información, se volvieron un poco hoscos, ¿sí? Como que esta información, no, la gente no va a entender mucho esa información. Entonces, mejor me la guardo para mí y no la cuento tanto, ¿sí? Y de ahí surgen grupos como el Ojo de Horus, ¿sí? Fíjense, ¿o conocen el Ojo de Horus? ¿Sí? Era una agrupación hace miles de años en Egipto que trataba de comprender la realidad a través de la geometría. Pero como los pueblos empezaron a discutir entre sí, ninguno supo realmente cuál era la verdad. Entonces el Ojo de Horus tuvo que resguardar la información. Guardar la información para que los otros no la exterminasen esa información, ¿sí? Como pasó con la biblioteca de Alejandría, ¿se acuerdan? Que la quemaron, ¿sí? Entonces, déjenme libre. Entonces todo lo que estábamos haciendo empezó a ser de unos grupos, de solo unos grupos, que tenían que mantener esa luz acá en la Tierra. Pero se adueñaron de esa luz, ¿sí? Por una cuestión natural, no porque eran malas personas, sino porque sentían de que el exterior estaba atacando esa información. Entonces, esos grupos como el Ojo de Horus se fueron transformando en babilonios, y los babilonios después en otros grupos del Medio Oriente, y esos grupos del Medio Oriente se transformaron en arquitectos, y esos arquitectos fueron conocidos como los masones en Medio Oriente, en Europa. Y la masonería después se transformó en un grupo iluminado en Italia, que se hacían llamar los Illuminati, ¿sí? Y un montón de personas a lo largo de la historia. Pero, para saber por qué surgieron ellos, tenemos que saber por qué, cómo se originó todo eso. Y eso nos lleva hace muchísimo tiempo, en el momento en que nosotros nos desconectamos y no podíamos sostener esa información. Entonces un grupo pequeño de personas se adueñó de esa información. Hoy, ¿qué sucede? Pasaron ya unos 12.000 años y estamos volviendo a iluminarnos. El planeta se vuelve a iluminar. Entonces vuelve el Atertunti. Y el Atertunti implica ahora que otra vez cada individuo, todos los seres, tenemos que volver a conectarnos con ese propósito. Por lo tanto, todos aquellos grupos como las religiones, masones, Illuminati, parecen que están en contra de nosotros. En realidad es porque siguen teniendo miedo de que nosotros sigamos siendo los mismos incultos que antes, ¿sí? Entonces dice, demasiado bien nos fue mientras ellos eran incultos, ¿no? ¿Por qué les vamos a dejar ahora la información? Todo lo que ellos tienen ahora ya no lo pueden retener más por lo siguiente, porque la información no está en un pendrive, no está en una computadora, la información está en la red. Entonces de repente todos empezamos a canalizar la red, a recordar la verdad, a recordar lo que hicimos, a sentir la verdad en el interior, a despertar. Y esto nos está llevando a que tengamos que recuperar el sentido de lo que estamos haciendo. Esto hablando del corto tiempo de estos últimos 12.000 años en la historia.
Pero el Atertumti viene de hace muchísimo tiempo más. ¿Pero qué implica esto? Que en este tiempo, hoy, aquí y ahora, estamos retomando algo que dejamos a medias hace mucho tiempo. Por eso yo todo lo que empecé a hacer le decidí nombrar el Atertumti. Yo viví en esa época y vi el declive de esa humanidad y creí que era culpa nuestra. Después me di cuenta que era algo natural y que tarde o temprano teníamos que volver a reiniciarlo. Pero no podíamos reiniciarlo unas pocas personas, sino teníamos que volver a reiniciarlos todos. Todos aquellos que estábamos preparados para hacerlo. Y estar preparados para hacerlo no significa saber, significa sentir, ¿sí? Significa encender lo que uno trae desde otros momentos. Entonces, el Atertumti, la intención que tenía era traer ese cielo a la tierra. Todavía no estamos capacitados como humanidad para llevar la luz al cielo, porque todavía no entendimos que la luz está acá, ¿sí? Nos va a llevar un largo tiempo más, que pueden ser 5 días o 5 milenios, depende de lo que cada uno quiera hacer, ¿sí? En comprender que no hay ningún cielo a donde ir, porque el cielo está acá, ¿sí? Porque el cielo se cocrea constantemente en una red multidimensional, ¿sí? No estamos en niveles que están separados, estamos todos en el mismo espacio-tiempo, pero en diferentes perspectivas, ¿sí? Todos vemos las cosas de una manera diferente, pero todo está acá. Entonces, cuando logremos comprender eso y anclar ese cielo acá, reconociéndolo acá, podemos empezar otra vez a trabajar. En el 2011, se empezaron a abrir frecuencias en el planeta que tenían que ver con la activación de los portales por donde la energía de las estrellas ingresa a la Tierra. Entonces, eso hizo que en el 2012 tengamos que viajar, algunas personas, alrededor del mundo, en un viaje que también se hizo hace muchísimos miles de años, que se llamaba el Harwitum. El Harwitum significa camino del norte al sur. Y el Harwitum, en esa lengua antigua, correspondía a un viaje que se hizo para conectar todos los puntos de la Tierra, diciéndole a la Tierra que nos estábamos, los humanos, desconectando del propósito, pero que no nos extermine, que dentro de 10.000 años nos íbamos a volver a conectar. Entonces, ese viaje se volvió a hacer en el 2012 para decirle a la Tierra, nos estamos volviendo a conectar, paciencia, ¿sí? Ya nos vamos a poner a la labor de lo que tenemos que hacer. Hemos estado en estos últimos 100 años despertando mucho, desde la Primera Guerra Mundial. Muchos ven a la guerra como algo negativo, ¿sí? Porque acá estamos en positivo-negativo, blanco-negro, ¿sí? Estamos siempre en una dualidad. En el universo no se ve así. En el universo la guerra se ve como la enfermedad, es el inicio de la sanación. Pero solo se llega a la sanación si se comprende la guerra como un inicio de ella. ¿Se entiende? Si no, se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y entonces usamos la palabra luchemos por la paz. ¿Sí? Dualidad. No podemos luchar contra algo para hacer paz, porque jamás va a haber paz si luchamos, ¿sí? Entonces, en esa